primera parte del programa. Qué lío se armó con la ropa, ¿no? Con el precio de la ropa. Tremendo. ¿No? ¿Quieren escuchar al ministro de Economía? Que fue, me parece, el que desató todo este tema con los textiles, con la gente que fabrica ropa en la República Argentina, prendas de vestir. Bueno, fue Luis Caputo, precisamente, Toto Caputo, el que dijo que nunca compró una prenda en la República Argentina. Escúchenlo. ¿Lo tenemos? Bueno, en un minuto lo vamos a tener. A ver, ¿qué decir con esto? Varios apuntes. Lo primero, los precios de la ropa en la República Argentina en los últimos 15 años realmente se han disparado. ¿Sí? Miren esta placa que tenemos acá. Una campera sin marca, hoy, a ver, esto es del año 2022, ¿no? Hace algunos años en Infobae. Una campera costaba sin marca 13.000, de marca 40.000. Vos acá tenés el marketing, la marca, el shopping y todo lo que de alguna manera hace aumentar a las prendas en la República Argentina. Un sector que tiene mucho impuesto también, mucho impuesto, digo, materia a revisar, la carga impositiva que tiene el textil, más allá del costo del algodón, la mano de obra y demás. Esto es La Nación 2017, ¿no? ¿Cómo se reparte el costo de una fabricación? 20% costo de fabricación, 25.5% de impuestos, 15.1% comercialización y distribución, 15% comisión de bancos, diseño y marketing 4.7%, 4.8% la rentabilidad de la empresa y un 14.9% alquileres y shopping. Por eso a veces las prendas, la ropa te sale más barata en una avenida de Caballito y tiene otro precio en un shopping de Recoleta, ¿no? O en una avenida de Recoleta. ¿Por qué? Por el alquiler. Digo, esto hay que entenderlo en la República Argentina. Ahora, ¿por qué los textiles, ahora voy a ir a este índice, ¿por qué los textiles han aumentado en los últimos 10 años por encima de la inflación? Que es la crítica que uno hace a determinadas marcas, ¿no? Yo entiendo que hay empresarios textiles que realmente son muy razonables y venden a precios razonables. Y al día de hoy están vendiendo casi al costo para sostener a sus empleados y sus empresas. Gente que ha apostado mucho por la industria nacional. Miren el índice Zara en 2023. El precio de un blazer. En Argentina, $130, ¿no? Esto es con tarjeta. Con el Blue, 113. Con el CCL, 112. En Brasil, $94. En Uruguay, 92. En Estados Unidos, 90. En Colombia, 86. En Chile, 80. En Perú, es decir, siempre fuimos caros en dólares con el tema de la ropa, ¿no? Y esto lo elabora Zara, que es una compañía internacional que ya no está en nuestro país, que se fue hace algunos meses, algunos años. Y en medio de todo esto, tenés al ministro de Economía que dice lo siguiente. Es una medida sonsa. Y de vuelta perjudica a los que menos tienen. Eduardo, yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. Bueno, ahí está. El que podía ir afuera a comprarse ropa. El resto tenía que comprar acá. Y hay algunos empresarios textiles, que a lo mejor se aprovecharon de ese proteccionismo que había en la República Argentina en los últimos 10, 15, 20 años, donde no ingresaba ropa de afuera, entonces podían ponerle el precio que quisiesen. Y ahí está. Y yo me pregunto, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Es el tema de la carga impositiva y de los altos costos que tienen los empresarios? ¿O es la política de Estado proteccionista que les permitió durante años ganar dinero y tener un margen realmente muy grande? Eso es lo que me pregunto. Yo no discuto a la industria nacional, no discuto que la industria nacional genera muchísimo trabajo, pero también hay que ser razonables de todos los lugares, de un Estado que trate de bajar la carga impositiva y también desde un empresariado que revise el margen de rentabilidad. ¿Por qué una campera sin marca? Yo voy ahora acá a la zona de los outlets de Aguirre, por ejemplo, y la compro en un precio y voy a un shopping y esa campera de marca vale 4 veces más, Cristian. Ahora, yo le sugiero al ministro de Economía, por ejemplo, que visite la avenida Avellaneda, en Floresta, por estos días, porque se ha adelantado la liquidación de verano.
Pero ya en enero, en la segunda quincena de enero, estabas recibiendo precios por debajo del 50%. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? Fuimos a hacer un informe al lugar, hablamos con varios comerciantes y nos dijeron lo siguiente: tenemos los depósitos repletos de mercadería. Nos vemos obligados a tener que adelantar al menos 2 semanas la liquidación de verano. Y te digo que se llenó de clientes en la mayoría de los comercios. Obviamente que el tema de la indumentaria en la República Argentina tiene que ver también con el lugar donde uno la adquiere. Claro, es decir, claro. no es lo mismo ir a la Avenida Avellaneda, que son cuadras y cuadras donde uno podés adquirir, inclusive con buena calidad. Porque uno presupone que tal vez yendo a un centro comercial va a tener la mejor calidad. No. Hay lugares particulares, como es este espacio ahí en la Avenida Avellaneda, en Floresta, donde uno puede recorrer, donde llegan de todos los rincones del país para hacer las compras. Se dio en su momento lo de la salada. ¿Qué pasó con la salada? Había infracción a la ley de marcas. Hubo operativos muy importantes. De hecho, uno de los líderes quedó detenido. Ahora, y eso estuvo desbocado durante mucho tiempo. Estuvo muy desbocado, pero hoy se puede visitar. Ya no hay infracción a la ley de marcas porque están trabajando en el lugar, de hecho, hacen controles. Y la policía de la ciudad hace muchos controles sobre el tema de la venta ambulante también ahí. Ahora sí, pero Los va corriendo, digo, porque hay toda una organización ahí. No sé si tuvieron la oportunidad de ir a Avenida Avellaneda. En Avenida Avellaneda, a ver, hay negocios muy baratos y tiene razón lo que dice Cristian. Ya no hay falsificación de marcas. No. Vos tenés comerciantes legítimos que van a vender su prenda ahí. De hecho, por ejemplo, está la vedette Marix Zavalli. Marix Zavalli tiene su local allí. La estuvimos buscando a Marixa para charlar porque creo que opinó sobre el tema del rostro. Ella tuvo que cerrar un local y demás. Digo, hay calidad, hay precio. Digo, si en ese lugar uno consigue ropa barata, ¿por qué el ámbito textil tiene tanta distorsión en la República Argentina? Yo le quiero preguntar a Juan Pablo si estas palabras de Caputo repercutieron de alguna manera especial en Casa Rosada. Las palabras sobre la ropa en particular, no, obviamente No. que nosotros hablamos del tema hoy que tenía que ver con la economía y que venía ligado a las negociaciones con los gobernadores por la mesa política, te digo. Pero obviamente que sí tiene que ver con el tema de la inflación. Eso sí, es un dato por lo que pasó, ¿no? Justamente con el índice que vamos a conocer dentro de días nomás. Pero está claro que, como decís vos, yo que soy de la zona y decía también mi compañero, ahí en Avellaneda, desde que Jorge Macri decidió retirar todos los que son los denominados manteros, no están más, vos te das cuenta de lo de los precios. Y también no solamente, estamos hablando de Buenos Aires, para no ser centralistas, vengo de Córdoba hace unas horas nomás, y en Capilla del Monte, al norte de Córdoba, vos te vas a un lugar a preguntar precios y había precios que estaban a la mitad que acá. Pero 3 remeras a 10.000 pesos en la Claro. Y remeras de calidad, de buen algodón. No es que vos compras algo que lo pones en el lavarropas, lo lavás y se te achica. No. Calidad. Ofertas, y lo más loco de todo esto es que digo, pero pará, esto lo hacen acá. Argentina, claro. Me dice, no, esto es de 11. Ajá. Ahí está la distorsión que vos decís de los precios. Claro. Cada uno pone el precio que quiere. Exacto. Eso ocurre justamente por el tema de importación y demás. Hay un empresario que se sinceró en un canal colega. Vamos a poner la nota porque realmente es muy interesante. Escúchenlo y ya está Jonathan Loidy para charlar con él, que es economista. A ver. Si vos a través de un cierre medís la inflación, ¿qué ves vos? Bueno, nosotros es una bruta deflación. Nosotros pudimos aumentar 11% los precios solamente del 2020 en esta parte por una cuestión que ya lo hemos dicho y en varias oportunidades hicimos una mea culpa, todo el empresariado nacional lo debe hacer, no solamente el sector textil, que estábamos caros. Pero pudimos aumentar el 11%, ¿por qué? Porque tuvimos el latigazo de... Pero mirá la frase que dijiste, pero que mea culpa, estaban caros. Pero es verdad, y claro que estábamos caros. ¿Y por qué estaban caros? Porque vos tenías un 12, 13, 14, 10, 8% de inflación y no solamente trasladabas eso, sino un poco más y tenías mercado. ¿Cuánto más? Decime la verdad. No, hubo remarcaciones, sobre todo los proveedores de materias primas. Ellos tenían más con la protección o con las medidas o con lo que había en el mercado en ese momento, podían poner precio, Diego. No lo puede hacer. Porque además no había oferta, era esto o nada. Vos tenés monopolio, por eso. En realidad sí, cerrado no estuvimos nunca. ¿Había restricciones a las importaciones? Sí, pero siempre se importó en Argentina, con más demora, con menos demora, pero se pudo importar. ¿Qué digo? Al haber precios caros, obviamente vino este gobierno que hizo, bueno, muchachos bajen, pero ya a 2 años... Ya con el latigazo aprendimos, no podemos pasar más la inflación que estamos viendo del 31 interanual que hubo en el mes pasado a los precios internos. Entonces, ¿qué pasa? Con las importaciones estamos compitiendo de forma desleal, porque el transporte, el gas
y la luz que va a aumentar este mes le va a la gente, pero también nos va a nosotros. El tema es complejo, el tema es complejo. Este empresario, Marcelo Fernández, estaba cazando en el zoológico. Se sinceró, contó allí en el canal Colega esto que nosotros acá estábamos de alguna manera también refiriendo. Esto de que se aprovecharon del proteccionismo, se aprovecharon de que había mercado, subían los precios por encima de la inflación. Yo recuerdo, y acá mis colegas seguramente también lo harán, en los informes del INDEC de la inflación de los últimos 5 o 6 años, la ropa tenía un cimbronazo que uno no se explicaba por qué, ¿se acuerdan? Sí. Subía más que los alimentos, ¿no? Contestó el ministro Toto Caputo, dice, esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles, excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente y obviamente toma este recorte de la televisión, ¿no? Que lo publica el sitio Agarrá la Pala. A ver, voy a sumar a Jonathan Loidi, que es asesor empresarial. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Un placer. A ver si nos ayudás a leer. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Es la cantidad de carga impositiva o es el aprovechamiento del empresario pyme textil, lo que pasó en Argentina con el tema de la ropa? No, no me gustan las generalizaciones, digamos, ¿no? Yo quiero mucho a las empresas, trabajo con ellos todos los días, pero no quiero a todos los empresarios. Y a veces lo que pasa, y creo que lo explicó muy bien esa entrevista que estabas pasando hace un ratito, de que la realidad que, a ver, culpa o no, durante más de 30 años los empresarios argentinos se acostumbraron a un virus llamado inflación, que por supuesto las consecuencias están a la vista, ¿no? La pobreza, villas que crecieron sin parar. Y lo que hacía la inflación, bueno, en un punto era tirar abajo de la alfombra todas las ineficiencias, un mercado cerrado, entonces cuando los números no te daban, subías el precio. Hablemos también de calidad, ¿no? La calidad de ropa que había. Digamos, siempre los mercados cerrados no sirven, ¿no? Y no se trata de proteccionismo, porque yo creo que lo que hay que saber leer, y lo vengo diciendo mucho, ¿no? Lo que hay que saber leer es al presidente. El presidente tiene una gran ventaja. Te puede gustar o no, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que tiene una ventaja, que es que él avisa y dice lo que va a hacer. Cuando lo tenías ahí hace 4 o 5 años antes de ser presidente, él creía en esto que está ejecutando. Y mira qué loco, ¿no? Porque muchos gobiernos llamados populistas, o sea, entendiendo el populismo como que en teoría cuidan a la mayoría y no a la minoría, cerrando la economía, terminaban beneficiando a unos pocos, a esos empresarios textiles que, como confesaron ahí en una confesión brutal, cuando tenían problemas subían los precios, cuando algo no funcionaba, bueno, básicamente escondían todo y subían más que la inflación. Está bien, pero te la cambio. Que la inflación era el 70% y subían el 200%. Y vos decís, ¿pero esto por qué? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos o cómo hace un gobierno con el tono del presidente Milei, donde el Estado no participa o no interviene? ¿Cómo haces para proteger a esa industria que emplea gente? Porque vas a importar ropa. Pero si proteger, yo te hago ¿Cómo haces? ¿Qué pasa? Si proteger es, vamos a proteger a empresarios que se abusan del consumidor y que el consumidor para pagar una campera que vale $30 en el mundo, acá la tiene que pagar $2.50, yo te pregunto, desde la mirada del presidente, yo te voy a decir cómo piensa el presidente. El presidente que dice, ¿a quién voy a proteger? ¿A 5, 6, 7, que por supuesto están los empleados también? ¿O voy a proteger a 300, 400, 500.000 personas que ahora pueden comprar una remera por $4? ¿A quién tenés que proteger? Te pregunto a vos, ¿a quién protegerías si vas a usar esa palabra? ¿A 500.000 personas que ahora pueden comprar ropa mucho más barata de lo que lo hacían hace Obvio, al 3, consumidor. 4 años? Obvio que protejo al consumidor. Obvio que protejo al consumidor. ¿Cómo Y eso es lo que está haciendo. al empresario Es textil? cierto algo. Sí, te escucho, perdón. No, es cierto algo. A ver, está todo abierto, es verdad, o se ha abierto más, o sea, ha sido más accesible, digamos, para poder comprar, lo cual hace que se compita más, lo cual hace que haya deflación, y hay que ver si esa deflación tiene que ver con una cuestión competitiva o de qué, o de costos, pero básicamente lo que tenés que entender es que acá también tiene que haber reformas, que es lo que muchos empresarios piden y con razón. A las reformas se hacen en el Congreso, salvo que queramos una dictadura, en las reformas se hacen en el Congreso, y todavía las leyes no se pueden aprobar. Y no todos los impuestos son nacionales, Claro. son muy provinciales. Entonces ahí es donde tiene que estar la lupa. Ahora yo te doy una mala noticia al textil que está esperando que baje los impuestos. Si yo mañana te bajo los impuestos un 20%, eso no te va a volver inmediatamente más competitivo. ¿Está Ahora, bien? te Te va a dar un pregunto, respiro, porque la competitividad viene por la productividad, viene por la eficiencia, viene por la estrategia, viene por... Hoy hay que empezar a ser empresario. Acá había muchos que llamaban empresarios y eran almaceneros,
verán. No tengo nada contra eso, es un boliche. Perdón. Pero ¿sabes qué? Ser empresario es una profesión. Te doy un caso testigo, a ver cómo lo podemos resolver y cómo protegemos, en este caso, la industria textil argentina. Vamos a Munro, por ejemplo, ¿no? Que es una zona por excelencia que los tipos tienen en su momento. Exactamente. Claro, están las fábricas. Nos hemos cruzado, por ejemplo, pymes en esa zona, donde tenés al comerciante que en estos momentos, a esta hora de la noche, traductor mediante su celular, está comunicando con empresarios chinos, catálogos mediantes, donde van marcando qué tipo de telas quieren para las camperas e importarlas. ¿Cómo competís con esa realidad? En estos momentos hay comerciantes del sector de la indumentaria, ahora mismo a esta hora, comunicándose traductor mediante con empresarios chinos con catálogos recibiendo. Y a lo mejor hay la que mercadería. reconvertirse, Cristian. A ver, no sé qué opinará Loy. Sí, vas a tener, pero ¿qué harías vos? Escuchame una cosa. Si vos mañana, suponete que vos hoy pagás el minuto de aire, vamos a poner un número tonto, un ejemplo tonto, ¿no? $10.000. Y de repente lo podés pagar $1.000. ¿Vos qué vas a hacer? Y yo te digo, pero si lo pagás $1.000 tenés que echar a 2 o tenés que ver dónde pones esos 2 porque ya no van a... ¿Vos qué vas a hacer como empresario? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a bajar el precio? Porque es lo que tenés que hacer. Lo que acá tenemos que ver es la matriz productiva de cada uno. Si durante 30 años vos hacías remeras y las vendías a un 500%, porque también, ojo, no es que no ganan plata. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a ganar un 100% mensual. Entonces, claro, de repente un 10%, que es un número razonable para el mundo, para vos es un delirio absoluto. Claro. Y bueno, macho, pero esto, ¿qué partido querés jugar? ¿Qué país queremos? ¿Queremos un país todo cerrado, donde no para importar un tipo te esperaba con un revólver? ¿Queremos eso? Bueno, yo creo que hay gente que lo quiere, como también hay gente que extraña, y te lo dicen por abajo de la mesa, la inflación, ¿eh? Yo he tenido reuniones con empresas de consumo masivo, no estoy hablando de pymes, ¿eh? Consumo masivo, que te dicen, ¿sabes cómo extrañamos la inflación? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que es así? Gerentes de ventas. Es verdad eso. Hablar de un país de más de 1.000 millones de habitantes sobre uno que tiene 47 millones. Digo, en materia de competencia, a la hora de un mercado como el chino, de repente, ¿no? Que va creciendo y se va posicionando en el mundo, donde vos hoy las comunicaciones te permiten actuar de inmediato, donde vos recibís los contenedores con la mercadería al instante. ¿Cómo se genera? Tiene que haber una lógica digamos, de competencia. Tenés que ser competitivo en lo que China no es competitivo. Si Por vos ejemplo, querés competir con un gigante, pero esto es como querer declarar la guerra a Estados Unidos. Che, vamos a hacer un mundo más justo, vamos a declarar la guerra a Estados Unidos. Tenemos 4 pistolas y 14 aviones, te va a matar a tiro. Entonces tenés que ver cómo hacer para competir en otros aspectos donde ya no vas a poder competir. Porque si no, la alternativa, que es cerrar todo, te lleva a una decadencia absoluta. O sea, yo lo que digo es, ¿de dónde venimos? ¿Venimos de un país que estaba proteccionismo total? Sí, que estaba todo cerrado. Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Si las empresas tenés menos empresas que en 2017. Evidentemente no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que funciona en el mundo? ¿Y a quién le va bien? Al que es competitivo. Y ser competitivo, ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y bueno, y empezar a trabajar ese factor. Juan Pablo. Sí, Jonathan, porque hay un fenómeno muy particular. Cuando cambia mucho el tema económico, también se ve, ¿no? En la calle, vos ves cómo los famosos containers que llegan directamente del puerto con telas, muchos galpones en la zona de Avellaneda, ni que hablar, está repleto, donde compran varias familias, lo acumulan ahí, después lo venden y hay una mano de obra barata que sigue habiendo para también esos costos a veces bajarlos, pero en el tema del salario, digo yo, ¿no? Ese fenómeno también influye en el precio, digo yo. Bueno, por eso es tan importante la reforma laboral. Vos hablas con cualquier empresario y por más que mañana yo te regalo la tela, la tenés que fabricar acá, por lo cual eso estaría generando trabajo, pero como hoy las leyes laborales que están, sos un esclavo, digamos, y son tan costosas, está el trabajo informal. Por eso digo, nosotros a veces yo escucho hablar a gente que parece que hasta 5 años éramos Suiza y Noruega ahí compitiendo y ahora somos Sarajevo. Escuchamos, muchachos, venimos del peor lugar del mundo, donde todo era, cada vez había menos empleo informal, hay 45% de empleo informal. ¿Y eso por qué es? Y porque las leyes no favorecen. Si vos tenés que contratar a un tipo y pasás a ser rehén y él se vuelve un dueño de la empresa, y no vas a contratar, o lo vas a contratar de manera informal, lo cual genera que esas personas están precarizados porque no tienen acceso a obra social y todo lo que ya sabemos. Acá hay un cambio de época, hay un cambio de modelo. Entonces vos acá te podés quejar, podés llorar, hacer lo que vos quieras, pero yo creo que no te va a venir nadie a abrazar. Yo lo que te recomiendo y lo que recomiendo a mis clientes, digamos, yo esto lo hago todos los días, y también me pasó a mí. Qué sé yo, a veces te pasa por una medida económica y a veces te pasa por el contexto. Yo en 2020, en medio de la pandemia, yo me dedico a dar charla, ahora estoy en el aeropuerto y de repente me cerraron todos los aeropuertos, me dijeron no se puede salir. ¿Y yo qué hice? Sí, lloré un poquito, pero después me di cuenta que tenía que reinventarme y empecé a hacer videos online, y esa es la realidad. Ahora, no te Jonathan, quejar, pero perdón, la realidad es clara. ¿Pero qué vamos? ¿A un modelo donde el tema de la ropa va a ser como es Shein o como son estas plataformas? Claro. Digo, ¿vamos a ese modelo? ¿Se termina el tema de la producción? No. En escala Tiene que ser producción de calidad. Mirá,
Yo te cuento, hay un cliente, no importa el nombre, que produce sillones. Entonces, de repente, claro, sillones de calidad. Y de repente, claro, ahora vienen sillones baratos. Y el tipo que dijo, bueno, está, los baratos son baratos. Vos comprar un sillón chino, a veces alguna calidad, y está bien, te queda lindo, pero se rompe. Yo voy a hacer la mejor calidad, propuesta de valor. Me voy a diferenciar por calidad, por servicio, por cercanía, que un chino no lo puede hacer. Y al tipo le está yendo bien. Por supuesto, los primeros 6 meses le fue muy mal, le costó, se tuvo que reconvertir, y ahora lo está logrando. Y esto es un poco el desafío. Te tenés que volver competitivo. A veces los cambios son propios, a veces son externos. A ver, muchachos, la ciencia de la administración y de la economía está inventada hace 1000 años. Todo lo que está pasando es de manual. El tema es que hay muchos tipos que tenían empresas que no eran empresarios. Se ponían acá la escarapela de empresario, como si yo mañana me pusiera una de médico y saliera a hacer RCP por la calle. Entonces me parece que ahora lo que hay que entender, que ahora tenés que hacer estrategia, tenés que ser bueno en los costos, pero no es un tema de las pymes, ¿eh? Cuando vos vas a las grandes compañías, están haciendo todo eso, la automotriz más grande de la Argentina está haciendo eso. Indumentaria de marca, se compra, bueno, el propio ministro de Economía dice que compra en el exterior que es más barata la ropa, pero hay mismas marcas acá, en Miami o en Europa, que vos la compras en el exterior y aunque es la misma marca, la pagás al 50%. ¿Cómo lo explicás? Eso es impuesto. Esos impuestos. Eso es la parte que tiene que bajar. Bueno, entonces no hay que bajar los impuestos. Reformas que Milei... Sí, hay que bajar los impuestos, hay que cambiar la forma tributaria, hay que cambiar el esquema tributario, eso sí, pero eso no te vuelve más competitivo, te vuelve competitivo momentáneamente, y es cierto, pero vos igual tenés que ser efectivo, ¿está bien? Porque si no sos efectivo, por más que te bajen los impuestos, no vas a poder competir con China. Entonces tenés que crear valor, tenés que crear marca, tenés que hacer un montón de trabajo, que es lo que hacen los países desarrollados. Siempre vas a comprar en donde es más barato, y está bien. Si yo mañana me entero que vos estás comprando acá a un 40% más que en China, y sos mi gerente de compra, te tengo que echar, estás haciendo mala praxis. Y no es que sos malo, no es que no pensás en el otro, es que estás cuidando el negocio. El negocio es precio de venta menos costo, punto. Ahora, después, ¿por qué no venden? Bueno, puede ser que haya un problema de mercado, pero tenés que cambiar reforma tributaria ya, nacional y provincial, ese va a ser el problema, porque el Estado, la nación define los impuestos. Y la reforma laboral ya, para que vos puedas contratar rápido, que si la persona faltó y bueno, te vas, como es la vida racional, está bien, tenés que poder tener esa gestión, porque si no va a ser muy difícil competir, pero no con China, va a ser difícil competir con Paraguay, con Bolivia, con Brasil. ¿Qué te hace ruido de la reforma laboral? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la reforma laboral? No soy experto en el tema. En principio me gusta la palabra reforma porque es una necesidad urgente, antigua y más. Me parece que lo que hay que ver, y me parece que donde está puesto el ojo, es en la industria del juicio, en la industria de los gremios que no protegen a nadie y se vuelven extorsivos. Y después tiene que ver en el costo laboral, que en esto hay que tomar a un gremio, que es WOCRA, por ejemplo, ¿no? El de la construcción, que es el que de alguna manera es el que más favorece la creación rápida de empleo, porque si hay trabajo se contrata, si no hay trabajo no se contrata. Y por lo general el que critica esto porque nunca en su vida tuvo un kiosco, y entonces, claro, habla por lo demás, es muy fácil, y dice, ay, claro, qué malo que es el tipo, echó personas, y si no vendo, ¿qué querés que haga? Porque yo te va bon, alguno no se tiene que ir. Entonces me parece que tenemos que hacer una flexibilización laboral que tenga que ver con cuidando los derechos, de ninguna, porque aparte hablan de no cuidar los derechos, y escúchame, y el 45% de la informalidad, ¿quién les está cuidando los derechos? O sea, la ley laboral que hay ahora, ¿cuidar los derechos? Si finalmente hay un 45% de informalidad. Es verdad eso. No es que lo que está bien. Es verdad, sí, hay algunos capítulos, hay que debatir. Te sumo desde la óptica jurídica, hay algunos capítulos muy interesantes en la ley laboral, fundamentalmente el tema de ponerle un coto a la solidaridad a la que apelan muchas veces en los juicios, ¿no? Al tema del tercerizado. Es muy interesante eso. Es interesante también en poner un límite a la indexación de indemnizaciones cuando vas a juicio y los juicios demoran. Digo, hay capítulos muy interesantes que puede llegar a cambiar de alguna manera y animar a los empresarios a tomar más gente. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá. Yo después voy a contar acá porque ya hay fecha en diputados también cuando se va a aprobar. Pero digo, eso también va a modificar, hay que modificar eso, sin duda, y hay que fomentar a que vengan empresas del exterior, las que quieran venir, y sobre todo nosotros, Argentina, para pensar en ser un país más desarrollado, vamos a ponerle, necesita crear entre 200 y 300 mil empresas en los próximos 5 a 10 años. Totalmente. Si Argentina no logra hacer eso, va a ser muy, muy difícil, porque finalmente no te da. Entonces, para eso vos tenés que tener reforma tributaria, reforma laboral y estrategia, y invertir en el conocimiento, ¿sí? En dejar de invertir en la especulación. Recordemos que nosotros venimos de mucha inflación, después tuvimos a Macri también, que era más negocio tener la plata en un plazo fijo que invertirla en una fábrica. Bien. O sea, y por eso el presidente va de arriba hacia abajo. ¿Qué dice el tipo? Yo te voy a dar normalidad macroeconómica.
Yo no me voy a poner a gestionar tu negocio ni te voy a ayudar. Claro. Porque yo no tengo por qué hacer eso. Ahora, si yo te doy un tipo de cambio estable, si yo te doy baja inflación, si yo te doy superávit, yo te estoy dando un ambiente un poco menos hostil. Eso no te garantiza nada. Bien, Ahora clarísimo. depende de vos. Clarísimo, Chicos, Jonathan, gracias. un gran abrazo, gracias.